llevó. Lo que vos tenés que entender es que ustedes corren peligro. Acá están matando gente todos los días. Cuando esté bien muerta en mi tumba, supongo que tendré un poco de paz. Axolotl, del náhuatl, monstruo acuático que habita en las profundidades, salamandra, anfibio caudado. Habrá que celebrar 45 años de teatro. Habrá que hacer algo con todo ese tiempo de poner el cuerpo en la parrilla, de salir a un escenario y que entonces ese cuerpo, el mío, siempre incómodo, siempre sin poder instalarse, imprima, se tiña, sea atravesado por algo imaginario, ficcional, que lo haga presente, que sea un personaje, un fantasma. Y que esa presencia, a su vez, atraviese el espacio infinito hasta el otro, el que mira en la oscuridad, y le llegue y lo conmueva. Un salto imposible. Habrá que celebrar este manojo de nada, este lugar absoluto que es el cuerpo, tantas veces expuesto, tan invisible como el personaje, ya no carne. El personaje como utopía del cuerpo, la única presencia, la ficción como lo más real, que no sea sí mismo, ningún sí mismo, cada vez despedazado, deshecho y resucitado en otra construcción y vuelto a reconfigurar en el próximo personaje, persistencia en cierto riesgo, cierta intensidad extrema. Ese espacio, el escenario, domina, organiza, condiciona todo lo demás, es decir, el resto del tiempo. ¿Qué hacer con este cuerpo cuando no actúa? Cuando no está en ese extremo vértigo. ¿Dónde está cuando no está? En ningún otro lugar, como la contraescena exacta de la ficción, de la correntada. ¿Qué hago cuando no actúo? Axolotl. Vivir con la sensación permanente de estar fuera de lugar, por eso sumergida en el fondo, esperando el momento del camarín, de la otra luz, ropitas, ropajes, semblante, escenarios demasiado inclinados, abismo, el público, la oscuridad, la bestia, y pegar sin parar, demoler al público, demolerlo, actuar como si actuar fuera una venganza. Entonces vamos a partir hablando de la actuación y después voy a pasar a la técnica de improvisación de Alberto Ure y precisamente vamos a hablar de la actuación como una construcción de signos, como una construcción de signos de diferentes órdenes, de diferentes, digamos, procedencias. Y vamos a pensar en la actuación como una construcción que empieza casi arquitectónicamente desde los cimientos, desde lo que sería la acción, como primer motor que enciende, digamos, todo lo que después estructuralmente vamos a ir construyendo hasta lo que sería la superestructura, que sería el texto, ¿no? Como capas de sentido que vamos superponiendo, que vamos coordinando. Por eso es tan difícil actuar, porque una buena actuación implica una enorme complejidad de construcción, una enorme cantidad de capas de sentido. Hablamos de una actuación en donde siempre la construcción de verosimilitud, atención porque no voy a hablar de verdad, ni de creíble o no creíble. Ure
planteaba esto con mucha, me parece que con mucho tino en cuanto a que lo que sería el ser verdadero o falso coloca la actuación casi en un campo moral, ¿no? De decir la verdad o de mentir, no de construir ficción, que es lo que hacemos. Con lo cual me parece que la construcción de verosimilitud, digamos, el concepto de verosimilitud plantea algo en otros términos, que también tiene que ver con la construcción de lo verdadero, en el sentido de que cuando miro, cuando toco, cuando digamos que soy realmente, que realmente me involucro en lo que, en la partitura de lo que debo hacer, en esta gran partitura que es toda obra. Uno podría decir, porque además nosotros tenemos una cultura de naturalismo muy amplia y muy larga, de larga data, con naturalismo, neonaturalismo, post-neonaturalismo, digo, estamos... pero sí, digamos, que dentro del naturalismo se plantea muy claramente esta cuestión de la verosimilitud, ¿no? O de la verdad interior, como diría el gran Stanislavski, ¿no? Estoy hablando sobre todo y fundamentalmente de la actuación para teatro, pero también creo que es absolutamente extensible a lo que es la actuación en televisión, la actuación frente a una cámara, tanto en la televisión como en el cine. Digamos, la construcción de la intensidad de la actuación, la construcción de la presencia, de esa otra construcción de signos, que es un personaje, que es un papel escrito, que nosotros tenemos que traducir o hacer una serie de operaciones de sucesivas traducciones, no solo idiomáticas, sino de lo que significa pasar de un papel escrito, ¿no? Si pensamos que un personaje es una construcción de signos, también podemos pensar que es un fantasma, también podemos pensar que es alguien mejor que nosotros, en fin, podemos tener muchas teorías sobre qué es un personaje, pero lo que es seguro es que vamos a tener que partir, ¿no? De un papel escrito, de una cierta partitura, la que sea, y vamos a tener que pasarla a nuestro cuerpo, al espacio, a la relación con los otros, ¿no? Y a esa construcción de ficción que implica toda construcción de la máquina teatral, que es toda obra, ¿no? Con el imaginario de ese autor, que dialogará con el imaginario de ese grupo de actores, con ese director, con esa propuesta estética o con esa búsqueda estética. De modo que siempre van a ser traducciones que voy a tener que producir, operaciones que voy a tener que atravesar actoralmente hasta llegar a esa máquina teatral construida, en donde ese espacio de lo que llamamos campo de ensayo, en donde hemos trabajado, en este caso, en lo que yo estoy planteando, de acuerdo a la técnica de improvisación que inventó Alberto Ure. Trabajaremos entonces desde lo que sería un espacio de búsqueda, de investigación, de experimentación, de experienciación, ¿no es cierto?, de ciertos temas, de ciertas líneas de acción, de ciertos conflictos, de ciertas atmósferas, de ciertos estados, de cierto imaginario, ¿no es cierto?, como en el caso de Strindberg, ¿no?, un imaginario misógino, atormentado, perturbado, ¿no?, y al mismo tiempo genial, extraordinario, de una inteligencia insólita, digamos, extraordinaria, además un gran dramaturgo, pero además un gran pensador, un gran artista. Entonces podríamos decir, bueno, partimos, como en el caso de Señorita Julia, como en el caso del padre de Strindberg, que fue una obra que hicimos con Ure hace muchos años, y todas las obras que yo he dirigido en todos estos años, las he construido a partir de esta técnica de improvisación. Curiosamente, en los ya varios libros que salieron con textos de Ure, fundamentalmente quiero recomendarles que es Sacate la careta, que es un libro que felizmente fue reeditado por la Biblioteca Nacional el año pasado, o el anteaño, y que está todavía, si ustedes van a la ahora ya minúscula librería de la Biblioteca Nacional en Las Heras y Agüero,
lo pueden comprar. Está subido también Sácate la careta y está subido Ponete el antifaz, que es el tomo 2 de Sácate la careta y que editó el Instituto Nacional del Teatro. También Rebeldes Exquisitos, que también es un libro que editó el Instituto y que son entrevistas a Ure, a Griselda Gámbaro y a mí, de José Cherkassky. Ahí también está la adaptación de Señorita Julia de Ure y Cherkassky, que es la que estamos haciendo ahora en la cooperación. Y acaba de salir hace un par de semanas Antígona por Ure, que es un libro también que les recomiendo especialmente, en donde está la traducción y adaptación que hizo Ure con su esposa Elisa Carnelli, traductora de griego ático de la Antígona de Sófocles, con las bitácoras del año y medio de ensayos que tanto Adriana Yenta, que era Ismene en Antígona, y en El Padre, en nuestra obra anterior, era la esposa. Ahí yo le doy una trompada en su panza de embarazada. Ella era la esposa Laura y yo era el padre. Era un mundo sin hombres, un mundo de mujeres, así, especial para Strindberg, para su misoginia. Tremendo, era demoledor. Pero me parece muy importante que tomen contacto con el pensamiento de Ure. Entonces, curiosamente, en todo lo que hemos llegado a poder publicar de Ure, de todos sus materiales, él hace, ahora en diciembre se van a cumplir 19 años, que tuvo un gravísimo ACV, estuvo 4 meses en coma, y luego, digamos que nunca más pudo volver a caminar, de modo que está inválido desde hace casi 19 años. Absolutamente lúcido. El otro día le llevé, como acaba de salir la Antígona por Ure, se lo llevé al lugar en donde él está internado y se emocionó mucho. O sea, él tiene absoluto registro de todo. Sigue siendo Ure. De modo que también lo que nos queda por hacer a todos los que hemos trabajado con él es seguir haciendo aparecer los materiales en donde él expresó su extraordinario pensamiento, su lucidez, su sentido del humor, su mirada sobre la actuación criolla, sobre los modelos de representación de nuestro imaginario, de nuestro país, digamos, muy lúcido realmente. Curiosamente, en ninguno de sus libros él habla sobre su técnica de improvisación. Entonces yo, que trabajé 7 años con él, o sea que fue como hacer una carrera universitaria más o menos, haciendo obras, en un momento empecé a ir a su casa una vez por semana a tomar apuntes y a preguntarle a él cómo había construido esta técnica de improvisación. Lo que pude reconstruir a partir de los diálogos con él y fundamentalmente de los 7 años de improvisar, o sea, prácticamente había que amenazarlo de muerte para estrenar, porque digo, El Padre de Strindberg ensayamos 1 año y medio, Antígona de Sófocles ensayamos 1 año y medio, están las bitácoras de Adriana Yenta y mías de ese año y medio, donde él se acercaba y nos veía anotando, nosotros en los cuadernos como locas, ¿no? Tomando apuntes, y se acercaba y decía, querido diario, ¿no? O sea, como que éramos 2 taradas que llevábamos un diario. Sí, también lo éramos seguramente, pero además tomamos testimonio y está ahora la editora del libro, es Editorial Leviatán, a ella le pareció que era un material muy bueno para incluir dentro del libro, de modo que está en nuestras desprestigiadas bitácoras en el libro. Entonces, bueno, le estuve preguntando cómo había empezado. Ure durante mucho tiempo dirigió psicodrama en una clínica psicoanalítica. Esto no tiene que ver con que esta técnica sea una técnica psicodramática, para nada. Si hay algo que nunca hicimos en los ensayos fue algo psicodramático, digamos. Siempre fue una construcción de ficción, digamos, nunca estuvimos trabajando con problemáticas personales ni dramatizaciones de situaciones personales, no, digamos, para nada. Pero sí, cuando él trabajaba en esta clínica haciendo dirección de psicoanálisis, de psicodrama, ahí por supuesto sí, porque el objetivo era un objetivo terapéutico, ¿no? Pero digamos que ahí apareció trabajar acompañando al actor como un yo auxiliar, como un alter ego, ¿no? Acompañándolo y asociando con él
a veces con un actor, bombardeando al otro, a veces con el otro, ¿no? Pero dictándole cosas, indicándole acciones, ¿no? Pero en una relación de tándem, en una relación bastante horizontal, diría yo, más allá de que podría parecer una cierta manipulación del actor, porque a veces uno lo lleva, lo pone, ¿no? Está ahí activamente dirigiéndolo, ¿no? Pero también, digamos, y este es el gran aprendizaje de la técnica, aprendiendo a asociar libremente, como dice el psicoanálisis, en donde podemos entonces plantear la improvisación no como una variación de la escritura de la escena que vamos a trabajar, sino como un viaje a donde no sabemos dónde, porque vamos a parar a lugares así que no son de la obra, pero vamos construyendo una urdimbre, un entramado, una estructura, un andamiaje, ¿no? A partir del cual, después de improvisaciones, va apareciendo una cierta dramaturgia de acciones, de imágenes corporales, de relaciones entre los personajes, de relaciones con los objetos, ¿no? Que van quedando como como la construcción de ese mundo físico del que hablaba antes, de la escena. Y de ahí, digamos, de esa construcción, de pronto, bueno, empezábamos a saltar al texto. Entonces, Ure armaba dentro del campo de la improvisación un espacio, digamos, asociativo, un espacio, estados de ánimo, estados emocionales. Una de las grandes técnicas de Ure tenía que ver con el tentarnos de risa a los actores, decirnos barbaridades desopilantes en el oído y prohibirnos reír, o sea, descargar la risa. O sea, había que, a punto de que explotara el cerebro, porque hay algo que es irresistible, es la tentación, ¿no es cierto? Ya lo decía Freud, quiero decir, el inconsciente salta a través del fallido, de los sueños y de los chistes. Entonces, esos cerebros a punto de estallar que teníamos y que teníamos que contener, es lo que nos pedía era que en vez de descargar en la risa, que eso hace que uno salga de la escena y se ría del chiste, que hiciéramos otra cosa, que con esa energía, que es muy poderosa, por cierto, porque realmente hay tentaciones que son, el cerebro está por estallar, que con eso hiciéramos otra cosa, llorar, tener ¿no? Pero otra cosa, no reírnos. Y que a partir digamos, de la construcción, digamos, de estructuras, de andamiajes, como me gusta decir a mí, en donde los actores ya estamos, digamos, donde ya está más configurada la estructura de la escena o lo que nosotros construimos sobre la estructura de la escena tal como está escrita en el guión, digamos, ¿no? Hay autores que no quieren que se les cambie una sola palabra, por ejemplo, como Griselda Gámbaro, y hay autores que uno puede, digamos, intervenir tranquilamente porque ya son patrimonio universal y entonces podemos apropiarnos sin pedirle permiso a nadie, lo cual está muy bien también, me parece. Y también está muy bien decir la partitura tal cual fue escrita y no cambiar una sola palabra, también está muy bien, eso es un gran desafío y está muy bueno. De modo que, bueno, una vez que vamos construyendo esas capas de sentido, esa apuesta, porque finalmente vamos haciendo un desarrollo tanto en el espacio como con los otros actores, con los objetos, con los muebles, ¿no? Ahí llegamos al texto. Entonces hay un momento en donde empezamos a pedirle a los actores, digamos, desde el rol de dirección estoy hablando en este caso, ¿no? que salten alguna parte del texto que les salte en ese momento y que entonces la improvisación sí sirva como una especie de fondo de salsa donde se va cocinando la actuación, ¿no? Ure hablaba, ¿no? De cómo con las bajezas, con todo lo que somos, construimos
cocinamos el banquete que ofrendamos luego a los espectadores, lógicamente, como debe ocurrir en el teatro cuando es teatro. Entonces, bueno, bueno, en principio estaba este antecedente, vuelvo a la historia, a la genealogía de este gran invento de esta técnica de improvisación. Ure tenía esta larga experiencia como director de psicodrama y empezó a dirigir una obra, muy joven empezó a ser director. Él fue alumno un año de Gandolfo, en el segundo año fue asistente de Gandolfo y en el tercer año fue socio de Gandolfo en un teatro que ya no existe, en donde hizo su primera obra, que era Palos y Piedras, y luego su segunda obra, que fue Atendiendo al señor Sloane, de Joe Orton, que fue un éxito extraordinario, con Tato Pavlovsky, con un grupo de actores extraordinario. Estuvo como 3 años en cartel. Bueno, entonces yo le fui preguntando en estos encuentros en donde yo iba a su casa y le preguntaba, ella estaba inválido, y él me decía, no, lo que pasa es que alquilamos un departamento para él, porque no teníamos dónde ensayar, y era muy chico. Entonces yo digo, entonces como era chico el departamento y tenía cerca a los actores, entonces te pusiste más cerca, ¿no? Entonces, sí, claro, ¿no? Como que era una cosa muy lógica, ¿no? Porque, bueno, ya trabajaba muy cerca de los psicodramatistas cuando hacía su experiencia en el campo psicoanalítico, ¿no? Ahora sí hablo como actriz, ¿no? Es muy hermoso estar acompañado. Porque además la idea es que es una voz interior, que es una voz que está dentro de la cabeza. No es que uno lo mira y le dice, ¿qué? Sí, sí, voy para... No, prohibido mirar. O sea, mirar al maestro o al director, al que está dirigiendo la improvisación. No. Es alguien que me está hablando desde adentro de la cabeza. Después vimos, cuando vino Tadeusz Kantor, el gran Tadeusz Kantor, a traer sus obras al Teatro San Martín, primero Bielopole, y después Que revienten los artistas, vimos que Kantor también, lo que pasa es que él se quedaba después en la obra, arriba del escenario, hablándole al oído a los actores. Ure, por suerte, no se quedaba. No, por suerte no, porque no hubiera sido terrible. Pero bueno, claro, hubiera estado jodiéndonos todo el tiempo, cambiando todo el tiempo. No, una pesadilla. En el ensayo sí, en privado sí, en público no. Pero Kantor sí lo hacía, y era delicioso. Ure, de hecho, le hizo una entrevista a Kantor en una de sus 2 visitas a Buenos Aires, que salió publicada, creo que está en uno de los libros. Entonces, esto es muy vital, muy digamos, muy físico, muy energético, digamos, exponer el cuerpo, digamos. Después, por supuesto, me voy separando de los actores y los voy dejando solos en escena, ¿no? Digamos, cuando ya veo que hay, digamos, una apropiación y una construcción y ejes y imágenes y estados, y digamos, cuando todo eso ya está más configurado, digamos, ya voy saliendo, me voy corriendo, voy hablando ya desde afuera, ¿no? Dando indicaciones desde afuera, y después ya no hablo más, anoto, y cuando termina la pasada hago las devoluciones del caso, ¿no? Pero bueno, esta es una, digamos, una forma, digamos, y una técnica de ensayo, de construcción, de dramaturgia del actor, de búsqueda y, como decía antes, de experimentación sobre los materiales que abordamos, y creo que es algo, como decía antes, muy protector. Un poco la experiencia, tanto en mis talleres como cuando ensayo una obra, tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo el estar acompañados, el estar en esa, ¿no? Es como que uno no quiere que se vaya nunca de ahí, ¿no? Como ese yo auxiliar que te ampara y te tira letra, ¿no? Otra letra que no es la de la obra, pero, ¿no? Como algo en donde uno va inexorablemente asociando y construyendo, imaginando y produciendo algo que siempre está en los bordes, digamos, de la intensidad, del realismo, de
del género y del estilo que toquemos. O sea, en el caso de Strindberg, por ejemplo, para tomar como ejemplo tanto la puesta de Ure del padre como la puesta actual de Señorita Julia. Señorita Julia es una tragedia clásica, aristotélica. Hay unidad de lugar, unidad de acción, unidad de tiempo. Sucede toda la obra en la noche de San Juan, adentro de la cocina de la casa del conde. Digo, es perfecta, ¿no? Entonces, bueno, también digo, cuando uno tiene buenas obras, son como buenos fierros, buenos coches que te llevan a donde quieras, porque están, digamos, están bien hechos, son construcciones poderosas, muy significantes, muy significativas, muy llenas de líneas de acción posibles, de una enorme complejidad psicológica a construir en cuanto a la construcción de los mundos psíquicos de los personajes. Porque Strindberg nunca habla del terror que le tenían las mujeres, pero leyéndolo, en estos tiempos, además, con ni una menos, realmente digamos que la violencia de género y la misoginia, digamos, en el teatro de Strindberg creo que es algo absolutamente vigente, ¿no? Pero también, digamos, uno podría interpretar que hay ahí un fantasma de una mujer poderosísimas, somos poderosísimas en el imaginario de Strindberg, somos malísimas, pero digamos que desde ese lugar podemos también resignificar, como todo gran texto, se sigue resignificando a través de la historia de la humanidad, podemos resignificarlo una vez más. Sí, me parece que más o menos redondeé algo, por lo menos una introducción a este gran tema que es la actuación, que son las diferentes técnicas posibles. Y me parecía que era interesante darles algo concreto y específico y algo que yo trabajo y con lo que estoy muy involucrada y que defiendo profundamente porque es una hermosa técnica. Hay algo, te decía, que mencionaste en un comienzo. ¿Vos podrías ampliar un poquito eso? ¿Cómo ser como actor creíble y al mismo tiempo no jugar a la verosimilitud? ¿Cómo no jugar? No, justamente jugar a la verosimilitud sería ser creíble, digamos, ser verosímil, ¿no? Ser verosímil implica, digamos, que el otro pueda creer en la ficción que estoy construyendo, pueda creer, pueda entrar en esa ficción, digamos, ¿no? Porque la creencia es algo absolutamente subjetivo y es algo que es religioso. ¿Qué sería? Digamos, o sea, la religión puede ser, la actuación puede tener un sentido personal religioso, o el teatro. Yo siempre digo que para mí mi única religión es el teatro, pero digamos, son cuestiones personales, ¿no? No tiene que ver con algo teórico, con un cuerpo teórico, con algo, ¿no? Cuando yo estudiaba, cuando era muy joven, se hablaba en esos términos, ¿no es cierto? O sea, le creí, no le creí. Creo que el concepto de verosimilitud es un concepto mucho más ajustado, digamos, mucho más específico sobre esto que es una de las cuestiones más difíciles de la actuación, que es ser verosímil, que es que hagas lo que hagas, el otro pueda entrar, puedas capturar la percepción del otro y emocionarlo, o hacerlo reír, o hacerlo llorar, o asustarlo, o calentarlo, o algo, hacerle algo, ya que vino, pagó la entrada, estás acá, ensayaste un montón. Digo, me parece que el sentido del teatro es eso, si no, ¿qué sería? O sea, un plomazo. Bueno, suele ser también un plomazo. Digamos, pensá que Stanislavski piensa esto a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, digamos. Él tiene una enorme percepción, de hecho, al final de su vida llega a las acciones físicas, al gran tema de lo que llamaríamos luego, o lo que en Meyerhold sería el método de las acciones físicas, pero me parece que fundamentalmente de lo que trata es de, digamos, la profunda diferencia es que
los pensadores que vinieron en el siglo XX, desde Grotowski, a Ure, para traerlo a nuestro país, trabajan sobre la idea de, primero, son post-Freud, o sea, existe el inconsciente, y el inconsciente es la gran máquina, extraordinaria máquina que nos provee, ¿no es cierto?, de una cantidad, o sea, trabajar como si uno no tuviera inconsciente es una locura, porque es de donde más podemos, es nuestra fuente, ¿no es cierto?, de alimentación de todos los niveles de sentido que podemos, de todas las capas de sentido que podemos construir, que debemos construir para que la actuación sea compleja, no sea plana, pero tenga una enorme presencia y una enorme transmisión y una enorme penetración en el otro y una enorme comunicación con el otro, ¿no? Eso. Saber cómo es el tránsito de esa improvisación al personaje. ¿Es por gestión del director? ¿Es por empuje por comerle la cabeza, como decías vos, de hablarle cerca? ¿O por conciencia de a qué personaje estamos accediendo? Podría decirte que es por todo eso, pero fundamentalmente es por el proceso de construcción que se va desarrollando a través de lo que va ocurriendo en el campo de ensayo, en las improvisaciones, como construcción de dramaturgia del actor, y que va, saltando de la improvisación al texto. Por lo tanto, hay un momento en donde todo el texto de la escena va a estar montado y va a estar adaptado y va a estar construido a ese carro de acciones y de climas y de sentidos y de relaciones que se construyó en el campo más de la infraestructura, ¿no es cierto? Llegamos a la superestructura que sería el texto, a partir de todo ese proceso que fuimos construyendo en ese otro nivel, ¿no? Esa es la idea, que no es una improvisación ni dos, sino que es un laburo de construcción, de búsqueda, hasta que uno va encontrando el estado del personaje en la acción, en el campo de ensayo, también en el pensamiento. También hay unos ejercicios de análisis de texto preciosos que hizo Ure y que usamos también, ¿no? Dos preguntas acerca de la técnica de improvisación. Una es acerca de la finalidad, si siempre la finalidad es construcción de esto que vos hablás, de estos signos, de estos campos, de esta estructura, en fin de llegar a una obra contexto, o si también el fin puede ser a veces alcanzar un show improvisado, como conocemos también en la técnica en otras técnicas, que se logra un show de impro, digamos, ¿no? Supongo que sí, no sé, nunca hice un show a partir de improvisaciones, la verdad que no, pero hice algunos shows de tangos, pero no a partir de improvisaciones. Pero creo que sí sería posible, seguramente, sobre todo si lo que se plantea es una producción de sketch o de stand-ups o de algo así, sí, seguramente es posible como técnica de construcción desde ya. Mira, el primer trabajo que hice con Ure fueron ensayos públicos sobre una obra de Griselda Gámbaro, que después hicimos la obra, puesta en claro. Primero hicimos un trabajo de 6 meses de ensayos cerrados, porque no podíamos salir sin ninguna estructura, digamos. Después hicimos una secuencia que yo creo que fue lo más salvaje que hice en mi vida en teatro, de ensayos públicos, en donde Ure dirigía en vivo a los actores, nos dirigía en vivo. Y eran escenas que estaban en la obra puesta en claro, escenas que no existían en la obra, que habíamos inventado nosotros y que eran desopilantes. Y había una orquesta en un transatlántico que iba a Japón, una orquesta de tango que había inventado Ure, entonces Ure gritaba ¡tango! Y ponían un grabador a Di Sarli. Y entonces la orquesta empezaba todos era extraordinario. Y después los tratamientos que le hacían a la ciega, que era yo, que era un falso médico, y todos esos tratamientos que eran siniestros y desopilantes. Era una violencia muy desopilante, lo cual creaba un choque, digamos, muy fuerte, muy impactante, muy poderoso en el espectador, claro. Y a nosotros también. Y eso fue construyendo, digamos, una especie de paisaje sobre la obra, de asociaciones nuestras, de escenas nuestras inventadas.
que fue precioso, porque después el ensayo de la obra, del texto, yo no digo que fue facilísimo, pero teníamos un background extraordinario con toda esa cantidad de materiales que habíamos desplegado y asociativamente construido a partir de esa obra de Griselda, ¿no? Pero sí, podíamos haber seguido años haciendo variaciones y variaciones y variaciones y escenas nuevas y sí, es una técnica absolutamente proveedora. Sí, es posible, seguro. Mi pregunta es la siguiente. A mí me gustaría saber, que por ahí tiene un poco que ver con la que hizo él, el punto cero de esta técnica. O sea, tenemos un libro, sabemos lo que vamos a hacer, y ¿cómo sería un primer acercamiento a eso? Depende. Yo en general empiezo trabajando con lecturas, con el texto, con conversaciones, con una relación primera con la partitura. También una revisión, digamos, muchas veces son traducciones, hay que poder por ahí detenerse en ciertas gallegadas, por ejemplo, si son traducciones españolas que por ahí no nos convienen, esos márchate o traducir del tú al vos, o conjugaciones de verbos que no se tradujeron bien y quedan en español y no en argentino, ¿no? O también, digamos, un trabajo de edición, decir, bueno, esto sobra, lo sacamos, esto compartido con el grupo de actores. Y empezamos a improvisar casi inmediatamente o casi en paralelo, ¿no es cierto?, con este trabajo de mesa. Improvisar, te parás y el otro se para y decís, bueno, necesitamos que una mesa, 2 sillas, y allá vamos, eso. Sí, vos hablaste del inconsciente como el gran proveedor o como la base de toda la actuación. Yo quería saber cómo se da ese acceso al inconsciente. O sea, si es consciente o si se va apareciendo, bueno, o cómo se da. A través de lo que sería una técnica de libre asociación, ¿no? O sea, hay que aprender a asociar, digamos, no todo el mundo. Todos asociamos en la vida real. No es lo mismo asociar en la vida real que asociar en un campo de ensayo o en relación a un imaginario. Digamos, hay una serie de procedimientos que tienen que ver con el poder liberarse y el poder estar abierto a no respetar la estructura de la escena, sino a poder saltar a otro lugar, a dónde te lleva eso, ¿no? Y después siempre tenés tiempo de volver porque la obra está ahí, no se va la obra. Bueno, esta técnica se basa precisamente justamente en asociar con el actor, ¿no? En que asocien los actores entre sí y en esta dirección, en este show auxiliar que trabaja adentro de la cabeza del actor, digamos, asociando con el actor. Siempre me quedé con una duda. Si son 12 actores, ¿pasabas por los 12 personajes? ¿Por los 12 cuerpos? ¿Por los 12, digamos, por toda la psiquis de todo eso? Mira, este año justamente dirigí la obra con más personajes que me tocó en mi carrera de directora, que no es tan larga como mi carrera de actriz, digamos. Dirigí para el Coliseo Podestá de La Plata, de hecho ahora en diciembre vamos a hacer una función acá en el Cervantes, Barranca Abajo, de Florencio Sánchez, con actores de La Plata. Y eran 9 personajes. Lo que pasa es que casi nunca estaban los 9 en escena, siempre son escenas en donde son 2, 3, 4, 5. Y sí, vas de uno a otro, o sea, sí, es un ajetreo, desde luego, pero sí, la idea es trabajar con todos, acompañar a todos y a cada uno, digamos, en sus momentos, ¿no es cierto? Pues salvo que fueran situaciones corales, es muy difícil que estén todos juntos actuando al mismo tiempo. No suele ser así en las obras, ¿no? De alguna manera te pasan por el cuerpo todos los personajes. Sí, quedó hecho un moño total. Sí, es poner el cuerpo, poner toda la carne en la parrilla, como digo ahí en Axolotl, también para el que dirige, también para el maestro, también cuando es en el taller, porque en el excéntrico también trabajo así. Le hago una pregunta. En esa presencia, en la improvisación de ese show auxiliar,
de esa dirección permanente, en cierta forma, del director, diciéndole al oído y demás, habilita y posibilita una verdadera libertad creativa del actor en búsqueda de la creación del personaje? No, yo creo que es justamente es una técnica muy liberadora y que, por supuesto, cuanto más conoce el actor esa técnica y más se apropia de esa técnica, más también la puede instrumentar. Yo, en Señorita Julia Julia es Belén Blanco. Ella trabajó en un par de obras dirigidas por Ure. Entonces, bueno, digamos, para ella, por ejemplo, fue fantástico trabajar estos 4 meses de ensayo con esta técnica, porque a ella la estimulaba mucho. Entonces hay un montón de cosas que ella hace en la obra que son ideas de ella, que trajo ella, que inventó ella, que un día vino vestida así para la última escena y dije, extraordinario, así. Digo, no es que vos le haces el coco al otro y lo dominás y lo titiriteás, no, digo, habrá psicópatas que lo harán, no lo sé, la verdad que desconozco. Muy poca gente trabaja con esta técnica, por otra parte. Y lo último, si el proceso de búsqueda es a través de la improvisación, ¿por qué tomar al texto como una superestructura y no como un elemento más de la estructura? ¿Por qué sobredimensionarlo de esa manera? No, no creo que tenga no lo digo en una valoración, digamos, sino en un lugar dentro de una estructura, digamos. Es como si te dijera, bueno, el techo, la azotea está arriba, no vale más que la puerta, los cimientos y las ventanas. Tienen el mismo valor porque todos son partes de una estructura que sería la arquitectura, la construcción arquitectónica de una casa, ponele, ¿no? También puedes hacer un rancho, un palacio, yo qué sé. Excelente, muchísimas gracias. Nada de nada. No, yo quería preguntar cómo puede uno al momento de decir un texto dotarlo de todas esas otras ideas o subtextos. Bueno, ensayando, en principio, ensayando bien, haciendo un buen trabajo de construcción, pero, digamos, siempre es una construcción. En general, las obras complejas, las obras que requieren, digamos, verdadera construcción, sí, creo que llevan un tiempo, a veces un tiempo largo, a veces ni te salen, aunque les des mucho tiempo, ¿no? Digo, no hay garantías tampoco. Lamentablemente nadie te firma, ¿viste? La receta de la buena actuación, tomá y ya. No hay garantías. Por suerte. Muchísimas gracias, ¿eh? Ni una menos.